a Juan Fernández Miranda. Juan Fernández Miranda es el autor de un libro, ya digo que interesantísimo para empezar, Objetivo Democracia. Él lo subtitula Crónica del proceso político que transformó España. Lo primero que yo creo que tengo que decir es que es un libro que se lee como una crónica, pero como una novela. Tienes esa facultad, por eso hablamos de que tendrás que escribir alguna novela. El tema, claro, el tema nos afecta a todos, nos afectó a todos, todos hemos conocido, hemos vivido algún aspecto de ese tiempo contado por Juan Fernández Miranda, y vamos a hacer un sucinto, muy sucinto, porque quiero que sea él el que os hable de su currículum. Juan es periodista, Juan Fernández Miranda es periodista, adjunto al director de ABC, periódico en el que trabaja desde el 2012 y del que fue jefe de la Información Nacional durante 10 años. Ha ejercido la profesión en televisión, El Mundo, TV, Unidad Editorial, en radio, ABC, Punto Radio, Agencia de Noticias, Servimedia. Ha publicado 3 libros, El guionista de la transición, en 2015, biografía de su tío abuelo, Torcuato Fernández Miranda, Don Juan contra Franco, en el 2018, con Jesús García Galera, y El jefe de los espías, junto a Javier Chicote. Colabora semanalmente como analista en diversos programas políticos de radio y televisión, RTV, La COPE, La Sexta y Telemadrid, en la que tienes mucha audiencia, te conoce muchísima gente. La tele es importantísima. Bueno, pues efectivamente su premio Espasa de ensayo ya nos indica un poco la calidad de la obra, pues que es uno de los premios más prestigiosos de España en cuanto a ensayo. El titularlo crónica, para mí, es importante porque es la adecuación, se dice que la crónica es la adecuación al tiempo de unos hechos narrados, y en este caso el tiempo, los tiempos tienen una vital importancia. Nos presenta el autor la crónica de la transición, que se produce tras la muerte de Franco, de un dictador a una democracia. Un paso dificilísimo, que fue posible gracias a la determinación del rey Juan Carlos y la labor decisiva de Torcuato Fernández Miranda. Y este personaje es el protagonista de estos tiempos narrados. Se trata de un hombre al que se le conoce como la figura de la transacción. El autor lo presenta como una figura excepcional en inteligencia, formación jurídica, inmejorable su formación jurídica, con su conocimiento profundo del ser humano en su faceta política. Torcuato aporta al rey su formación, su prestigio profesional, y el lector con ello va viviendo, pero de una manera que parece que estamos leyendo una novela con unos personajes, cada uno movido por un interés determinado, pero siempre con la figura de Torcuato, que va adecuando todos los acontecimientos, va manejando los hilos para llegar a lo que él quiere, a su objetivo final, sacrificando, como se sabe, su figura personal, su posible éxito profesional como presidente del gobierno, etcétera. Él pensó que su papel era armar una democracia a partir de una dictadura e ir despejando todos los lastres que se iba a encontrar, que había que encontrar por el camino. Entonces, gracias a este potente estilo narrativo del autor, seguimos una crónica y es una novela. Son unos hechos, unos personajes, infinidad de detalles que evidencian la labor investigadora excepcional. Cuando ves un poco la bibliografía te asustas, porque es que es impresionante la bibliografía que has manejado. Y entonces, bueno, pues lo vamos a escuchar a él. Animo a la lectura. Afuera se venden ejemplares del libro, porque se lee, ya os digo, como una novela, pero es una novela de nuestra vida, de los años que hemos vivido. Entonces, lo primero es que Juan Fernández Miranda
nos cuente lo que él considere importante. Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes García Mendoza y Ortega. Ortega es el apellido que une nuestros orígenes, así que hay que decirlo todo. Chichón. Sí, son. Y gracias al Ateneo de Santander por invitarme. Para mí es un orgullo venir a esta ciudad siempre. Comentaba ahora con Mavi que este verano tuve la posibilidad de elegir un destino para 2 billetes o 2 reservas de hotel en España y vine a Santander. Y no sabía que me ibais a invitar. O sea, que lo hice porque me parece que es una ciudad maravillosa a la que he venido muchas veces y espero seguir haciéndolo. El libro es una crónica. El libro es una crónica primero porque yo soy periodista y los periodistas sabemos escribir crónicas. Escribir crónicas del pasado es muy cansado, porque la crónica exige detalle, la crónica exige relato, exige frases, exige diálogos. Y esto, cuando no se trata de una novela, sino de un relato histórico, de un relato cierto, exige un gran trabajo de hemeroteca y un gran trabajo de entrevista y de testimonio, de lectura de todos esos libros que efectivamente he leído, todos los libros de memorias de la transición, que son muchos, por lo general. Son interesantes en cuanto al testimonio, pero son un poco rollos. O sea que es bueno que existan historiadores, académicos y humildes periodistas que hagamos o construyamos relatos accesibles, divulgativos, que permitan conocer lo que fue la transición. La razón por la que yo me lancé a escribir este libro el origen fue un artículo que escribí en ABC en el año 23, el 20 de diciembre del año 23, hace ahora año y medio, cuando se cumplían 50 años de la muerte o del atentado de Carrero Blanco. Yo escribí un artículo porque en el primer libro que he publicado, que publiqué en el año 2015, que es una biografía de mi tío abuelo, de Torcuato Fernández Miranda, estudié muy a fondo qué sucedió en España desde el atentado hasta el nombramiento de Carlos Arias Navarro, que fue 16 días después. Contra todo pronóstico, porque Carlos Arias Navarro era el ministro del Interior al que acababan de matar a su presidente del gobierno. Por lo tanto, no parecía razonable que lo ascendieran. Tampoco apuntaba la lógica castrense que podía condicionar al general Franco, porque eso habría supuesto el nombramiento de Torcuato como presidente, dado que él era el vicepresidente. Pero en esos 16 días, en los que asumió el cargo de presidencia en funciones, Torcuato hizo una labor de serenidad y de control para que no hubiese una venganza del régimen contra los supuestos asesinos, ya fuese en ese momento no se sabía, al menos en el origen, en el principio, la banda terrorista ETA o los enemigos del Estado, llamémoslo como queramos. Escribí un reportaje en ABC contando esta historia y me llevé una sorpresa doble cuando las personas que sí habían vivido el magnicidio me dijeron: qué interesante el reportaje, porque no conocíamos con detalle lo que había pasado en España en esos años en esos días, y cómo se frenó los intentos de venganza y de violencia. Y a mí me llamó la atención, porque realmente es una historia bonita de cómo el Estado supo controlarse y los más exaltados no pudieron hacer lo que habrían hecho, empezando por uno de los generales de la Guardia Civil. En fin, me llamó la atención que las personas que habían conocido el magnicidio no supieran o no conocieran en detalle aquella historia. Y luego ya me llamó la atención, con cierto desánimo, ver que los más jóvenes no conocían casi nada del atentado de Carrero Blanco. Ni siquiera que el hecho de que en su país había habido un magnicidio solo 50 años atrás. Entonces, con esas dos realidades que me encontré, pensé para mí mismo que había que volver a contar la transición de alguna manera. Digamos que ese pensamiento se quedó en mi mente. Reflexioné al respecto. Se murió Victoria Prego pocos meses después, que fue la periodista que divulgó la transición en televisión, que es muy importante la televisión para llegar a las masas, digamos, al público de masas, pero también en un libro estupendo que recoge los testimonios de todos los protagonistas de la época, porque fue escrito en el año 95 y en aquel momento la mayoría, no todos, pero la mayoría estaban vivos. Se murió Victoria Prego, se murió pocas semanas después Fernando Suárez, uno de los protagonistas de la ley para la reforma política. Entonces yo dije, creo que hace falta escribir este relato, creo que humildemente, como periodista, puedo ser quien, habiendo estudiado a fondo la transición, por la razón de mi primer libro, escriba este relato, porque es necesario divulgar la transición, buenas tardes, para los más jóvenes. Entonces,
me lancé a la editorial la editorial Espasa me estaba proponiendo libros desde hace un tiempo y bueno, yo les dije, pues creo que es el momento. Se van a cumplir 50 años de una cantidad de hitos trascendentales que los medios de comunicación vamos a contar y está muy bien que fijemos, antes de que se produzca todo esto, un relato basado en los textos de los historiadores, en la hemeroteca, periodistas, académicos, juristas, etcétera, sobre... Yo me quise centrar en los primeros 19 meses de la transición, que es lo que va desde la proclamación del rey Juan Carlos hasta las primeras elecciones, del 22 de noviembre del 75 hasta el 15 de junio del 77, que son las primeras elecciones, que es la parte, digamos, el cogollo de la transición, que luego es mucho más larga. Yo le dije a la editorial, en los próximos años yo voy a estar escribiendo artículos sobre 50 años de la muerte de Franco, que es ahora en noviembre. 50 años de la proclamación del rey Juan Carlos, que es ahora en noviembre. 50 años del nombramiento de Adolfo Suárez, en julio del 26. 50 años de la aprobación de la ley para la reforma política, en noviembre del 26. 50 años de los atentados de Atocha, en enero del 27. 50 años de la ley de amnistía, de las primeras elecciones, de los pactos de la Moncloa, de la Constitución en el 78, ya en diciembre del 28. De los estatutos de autonomía, del 23F, ya estaríamos en el 31, y de la victoria de Felipe González. Así, por poner unos hitos de hechos de una trascendencia histórica absoluta que se producen desde el año 75 hasta el año 82. Paro ahí porque yo creo que cuando la izquierda llega al poder se puede concluir que la transición ha sido un éxito, ¿no? Gobierna la izquierda 7 años después. Hay quien dice que la entrada en la OTAN, la entrada en la Unión Europea, incluso hay quien dice que la transición realmente se completa cuando la derecha vuelve al poder por medios democráticos, pero yo creo que esto nos lleva a no acabar nunca. Así que yo creo que hasta el 82 está bien. Lo cual nos lleva a, y esto es algo que va a pasar en los medios de comunicación a partir de noviembre, empecemos a contar los 50 años de todos los hitos que he ido relatando, que son, insisto, de una trascendencia importantísima, cada uno de ellos, y muchos más que bueno, algunos están recogidos en este libro. De manera que me lancé a escribir el relato. Hoy en día, si quieres saber algo en el momento, se lo tienes que preguntar a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que es muy útil para saber datos, no para escribir libros, pero para saber datos. Y entonces le pregunté, ¿cuántos españoles han nacido después de las primeras elecciones, de las del 15 de junio del 77? Y me dijo al segundo, 20 millones. El 40% de los ciudadanos españoles hoy ha nacido después, no digo mayoría de edad, nacido después de las elecciones del 77. El relato de la transición, el relato que ha sido compartido en España durante muchos años, se cerró en los años 90, con libros como el de Victoria Prego y algunos otros, Charles Powell, uno que escribieron mis tíos sobre Torcuato Fernández Miranda, Paul Preston, bueno, una serie de libros que de alguna manera cerraron un relato consensuado sobre lo que había sido la transición política española. Y esto fue en los años 90, 94, 95. Desde entonces hasta el 2008, yo creo que nadie habló más de la transición. Los jóvenes en los colegios no estudiaron la transición, siguen sin estudiarla. En las universidades tampoco es un asunto que se aborde con especial profusión, aunque sí es cierto que fuera de España, me lo contaba Miquel Roca hace unas semanas, que coincidí con él, se sigue dando seminarios sobre la transición española. Miquel Roca me dijo que se iba, me lo dijo hace un par de meses o 3, que estuve con él en Córdoba, y me dijo, la semana que viene me voy a Oxford a hablar de la transición política española. Es decir, fuera de España se sigue reconociendo que la transición española fue un episodio político exitoso y no reproducido en su conjunto en ningún sitio, en ningún lugar del mundo. Hasta el 2008, decía, no se ha hablado más de la transición. Los que defendemos la transición nos hemos quedado con el relato consensuado en los 90 y se ha dejado de explicar. Tal vez porque consideramos que ha sido un éxito y en aquel momento no había mucha disputa, ¿no? Lo defendía, si nos vamos al arco parlamentario, todo el mundo. Sin embargo, en 2008 se aprueba una ley de memoria histórica, que sin entrar en detalles sobre lo que dice esa ley, es indiscutible que se aprueba solo con la mitad más uno de los votos del Parlamento, de manera que el consenso de la transición salta por los aires. Ley de memoria histórica, 2008. Lo cual no es el momento más duro para el relato de la transición. Eso empieza en el 14, cuando irrumpe en política un personaje llamado Pablo Iglesias y un proyecto político llamado Podemos, que ahora
ha evolucionado de distintas maneras, pero que tiene en su eje principal el argumento de que la transición fue una prolongación del franquismo, una estafa, un pacto de élites, en fin. Digamos que la Constitución la han denominado el candado de la transición. Y ese relato sí es enormemente popular, porque ese partido digamos, que llegó a tener 71 escaños, no lo olvidemos, 71 escaños, 14 menos que el Partido Socialista, a punto de sorpaso. Ese partido convirtió el relato antitransición en un relato principal de su argumentario político. De manera que hay una generación de españoles que no ha escuchado más que hablar mal de la transición. Y no han escuchado hablar bien, han escuchado muy poco hablar bien. Los que se han interesado sí, pero los que no, lo que más han escuchado ha sido críticas de la transición, críticas hacia la transición. Años después, 2021, se aprueba una segunda ley, ley de memoria democrática, que de nuevo irrumpe o de nuevo comete el mismo pecado capital de la anterior ley, y es que se aprueba sin el consenso mayoritario de los dos grandes partidos, sin el apoyo de los dos grandes partidos. Por lo tanto, se vuelve a romper el consenso de la transición. Con todos estos argumentos, más las dos reflexiones que yo hice cuando publiqué aquel artículo sobre Carrero Blanco, creo que merece la pena hacer un relato de la transición para explicar a los más jóvenes, sobre todo, y cuando digo los más jóvenes me estoy refiriendo a los menores de 50 años, es decir, a 20 millones de españoles. Si sumamos los que nacieron pero no tenían uso de razón antes del 77, pues nos podemos ir a lo mejor a 25 millones de españoles que no han encontrado o no han tenido en sus manos un relato de la transición en positivo. Lo cual no quiere decir que todo en la transición fuera perfecto, porque yo creo, sinceramente, que uno de los grandes problemas de la transición o del relato de la transición es que se ha mitificado. Y eso nos ha llevado a abandonar cualquier espíritu crítico. Mi valoración es conocida, yo más que es absolutamente positiva, pero no creo que sea perfecta, como toda obra humana. Conclusión. Hace falta ofrecer a los jóvenes un relato de la transición. Ahora que estoy presentando el libro por ahí, cuando voy a universidades y encuentro a jóvenes de 18, 19, 20 años, no tienen ni idea. Cuando digo Adolfo Suárez, tengo que matizar el del aeropuerto de Barajas. No saben nada, no se lo han contado, no han llegado en los temarios. Es que en bachillerato no llegamos, los de letras, los de ciencias ya ni os digo. De manera que existe un vacío importante, pero sin embargo, yo soy optimista porque encuentro en ellos un entusiasmo por un relato de la historia de España en positivo. Yo les digo siempre, la transición es un proceso. Dicen los historiadores que el único en la historia de España, pero me parece que es un poco exagerado, pero se lo dicen los historiadores, ¿quién soy yo?, en el que la clase política arrastra o acompaña a la ciudadanía hacia la moderación. O podemos contarlo de otra manera, la ciudadanía se suma y acompaña a la clase política hacia la moderación, hacia el acuerdo, hacia el consenso. Y eso es algo que los más jóvenes no han oído nunca. Primero, porque no se lo han contado, y segundo, porque todo lo que perciben, o casi todo lo que perciben, especialmente a través de las redes sociales, en mensajes simplistas y muy cortos, tiene que ver con una política muy populista y muy de mensaje corto y muy, muy eficaz, pero poco profunda. Y ahí la transición no tiene cabida. Así que yo les explico básicamente que en estos 19 meses iniciales en los que España pasó de una dictadura a una democracia, hubo en origen 3 personas esenciales. Por este orden, en estos 19 meses fueron el rey Juan Carlos, el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, y el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. La primera parte de la transición, esos 19 meses, hasta el 15 de junio del 77, es un proceso que va de arriba abajo, va del rey, que el 20 de noviembre, cuando muere en la cama Franco, está muy solo, no sabe quién le acompaña en su proyecto reformista. El rey va poco a poco incorporando personas, primero Torcuato Fernández Miranda, luego Adolfo Suárez, después Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga, Marcelino Camacho, el cardenal Tarancón y tantos otros, hasta llegar al conjunto del pueblo español, ¿no? Es un proceso de arriba a abajo. Cuando vota el pueblo español el 15 de junio, se produce un rebote y es una segunda etapa de la transición que es de abajo arriba. El pueblo vota, elige un parlamento que redacta una constitución y a partir de ahí se construye un nuevo modelo político. Este libro acaba el día que votan los españoles. Empieza con la muerte de Franco y acaba con el día que votan los españoles. La primera vez en elecciones libres, porque votan antes también. Votan antes la reforma política.
esto es un argumento que hay que ofrecerle a los jóvenes, porque desde las posiciones más rupturistas, especialmente desde la extrema izquierda, se ha dicho que la transición fue un pacto de élites en el que la ciudadanía no pintó nada. La ciudadanía avaló la ley para la reforma política en el año 76. La ciudadanía avaló con su participación las elecciones generales del 15 de junio del 77. La ciudadanía avaló la Constitución redactada por el Parlamento en el 78, volvió a votar en el 79, avaló los estatutos de autonomía y a partir de ahí todas las elecciones que se han ido desarrollando. Por lo tanto, la ciudadanía sí ha participado y sí ha avalado el modelo que legó la transición y que es una democracia que durante casi medio siglo, todavía queda un poco, ha propiciado los mejores tiempos de nuestra historia. Eso es otro de los argumentos que dicen los historiadores y los historiadores de la economía, que son unos especialistas muy interesantes porque ponen cifras a lo que es la prosperidad, el desarrollo y el crecimiento de los países. El 20 de noviembre del 75, el rey, que entonces era príncipe, estaba muy solo. Estaba muy solo porque había sido designado por Franco, por el dedo de Franco, heredero a título de rey. Este es un argumento en el que se basa la extrema izquierda para decir que el rey Juan Carlos es la continuidad del franquismo. Lo que pasa es que eso es un argumento simplista. Es cierto que unos años antes, cuando Franco le dijo al príncipe Juan Carlos que le iba a designar, le iba a nombrar príncipe de España, un título que no existe, que se inventó Franco, príncipe de España y heredero a título de rey, a cambio de que jurara los principios fundamentales del movimiento, que es, digámoslo así, la Constitución franquista. El entonces príncipe, en ese momento, tenía dos problemas. Uno es si aceptar o no, teniendo en cuenta que aceptar iba a generar un problema con su padre, don Juan, que durante 40 años mantuvo la llama dinástica encendida, primero con mucha ambición de ser el sucesor de Franco, después con muy poca ambición de ser el sucesor de Franco, pero siempre tratando de que la corona y la monarquía volvieran a España en forma de monarquía parlamentaria, inspirada en sus antecesores, sus parientes, sus antepasados británicos. Bueno, pues el rey Juan Carlos tenía, siendo príncipe, dos problemas. Primero, el que le iba a propiciar con su padre, y segundo, el hecho de jurar los principios del movimiento, jurar las leyes del franquismo, le impediría pasar a poner en marcha, llegado el caso, llegado el día, un proceso democrático sin ser perjuro, sin caer en perjurio. Por eso llamó al que había sido su profesor universitario de Derecho Político, Torcuato Fernández Miranda, y le planteó esa duda. Y Torcuato le dijo: no se preocupe, Alteza, las leyes atan pero no encadenan. Usted jure que luego las iremos cambiando una a una, las leyes, de manera que no se va a romper su juramento, sino que lo vamos a modificar y legalmente no va a pasar absolutamente nada. Esto es el año 69. Ahí ya había un príncipe que quería ir a democracia, por eso esa angustia por jurar los principios del movimiento, y ahí ya había un profesor de Derecho Político que quería ir a democracia de la ley a la ley a través de la ley, que es la frase que él puso sobre la mesa y que resume el proceso de transición. Legalidad franquista a legalidad democrática, siguiendo los cauces establecidos en la ley, lo cual era complicar enormemente el proceso. Es decir, para conseguir que la ley franquista pasara a ley democrática, había que cumplir lo que establecía una de las leyes fundamentales del régimen, que es de la ley de sucesión, que 3/5 de las cámaras, de las cortes franquistas, aprobaran una ley que supusiera la derogación de lo anterior. Esto se llamó Ley de la Reforma Política, es sencillo de entender visto desde el 2025. Las leyes franquistas eran 7, se aprueba en las Cortes de Franco una octava ley que deroga las anteriores, deroga el franquismo y convoca elecciones. Esto es de lo que se trataba. Lo que pasa es que había que, primero, redactar esa ley y, segundo, convencer a 3/5 de las Cortes de Franco para que votaran sí. Esto suponía, en las Cortes de Franco había lo que hoy son diputados, entonces procuradores, había 540 personas, evidentemente afines al jefe del Estado. Cuando el rey es proclamado, esa mañana del año 75, del 22 de noviembre, la imagen, seguro que ustedes la recuerdan, es la misma imagen que muchos años después, cuando es proclamado
Felipe VI, o cuando jura la Constitución Leonor, la princesa de Asturias. Cuando el rey jura, tiene unas ojeras tremendas, porque ha dormido muy poco, y supongo que también por el peso de la responsabilidad en ese momento, pero realmente había dormido muy poco, porque hasta altas horas estuvieron cerrando el discurso, un discurso del que ahora hablaré. Cuando él jura y sale del hemiciclo, él delante, la reina Sofía detrás, con un vestido fucsia largo, salen, y en ese momento los procuradores de Franco se giran y, escuchando todavía al rey Juan Carlos, se giran hacia la tribuna de invitados de las Cortes, enfrente de la presidencia, y corean Franco, 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 porque allí está la hija de Francisco Franco. Es decir, el rey Juan Carlos sabe en ese momento que tiene que convencer a las Cortes de Franco que en el momento en el que se ha dado la vuelta han coreado al jefe del Estado. Está muy solo, no sabe muy bien quién le apoya y quién no. El primer paso de la transición es convencer a todos esos procuradores, y ahí parece que el apoyo no es muy grande. En el discurso es un discurso en el que el rey Juan Carlos empieza ya a introducir elementos democráticos. Habla de reforma, habla de partidos, habla de democracia, habla de concordia, habla de todos los españoles, habla de la unidad, de la unión, de la reconciliación. También habla de Franco, porque no se trataba de meter el dedo en el ojo de las personas a las que tenía que convencer. Y lo primero que hace, 3 días después, es aprobar un indulto general. 3 días después de ser proclamado rey, Juan Carlos I aprueba un indulto general que propicia la salida de prisión de 4.000 personas, delincuentes comunes, pero no todos. También sale Marcelino Camacho, el líder sindical, condenado a 20 años de prisión pocos años antes, año y pico. Marcelino Camacho, en cuanto sale de prisión, exige una amnistía total. Es la izquierda quien exige una amnistía total, que llegará con el tiempo. Pero el rey Juan Carlos lo primero que hace es aprobar un indulto general a los 3 días. Luego hace otra cosa. Envía un emisario a Francia, a París, para hablar con el presidente de la República Francesa, porque el rey Juan Carlos está muy obsesionado, o el príncipe antes, ya rey, por conseguir el apoyo internacional. Es esencial. No olvidemos que en aquel momento España vivía en Guerra Fría. El mundo estaba en Guerra Fría, dividido en 2 bloques, y aunque los países de nuestro entorno eran democracias liberales, la Unión Soviética no estaba tan lejos. Y si España hubiese caído del lado de las repúblicas socialistas, pues a lo mejor se hubiese generado algún problema. El rey Juan Carlos hizo 3 movimientos internacionales muy interesantes. El primero, hablar con Giscard d'Estaing para que le apoyara. Giscard d'Estaing le respondió: vas a durar 4 meses. Ese fue el vaticinio. Pero iré no a la proclamación, sino a un segundo acto que hizo el rey, porque entre la muerte de Franco y la proclamación solo pasaron 2 días, y muchos líderes internacionales no querían, vincularse a la figura del dictador, ¿no? A la figura de Franco. De manera que el rey organizó otro acto, una coronación en Los Jerónimos, en frente del Congreso de los Diputados, a la que ya unos días después asistieron multitud de líderes internacionales, entre otros Giscard d'Estaing, que le había dado 4 meses. Por cierto, un matiz, una leve acotación. En España, el rey es proclamado ante las Cortes. En Inglaterra, el rey es coronado en la catedral, ante Dios. Esto es importante. No es lo mismo ser proclamado ante el pueblo, por eso el acto de hace unos meses de la princesa Leonor es muy relevante, jurar la Constitución en el Parlamento, y el rey británico es coronado ante Dios. Es una diferencia sutil, pero relevante entre las 2 monarquías. El segundo movimiento que hace el rey Juan Carlos es acudir a Estados Unidos, y allí pronuncia un discurso ante las 2 cámaras en el que habla abiertamente y decididamente de democracia, de la democracia liberal. Es recibido con enorme entusiasmo por todos, aplaudido, y la cuna de la democracia liberal avala y consolida el proyecto del rey Juan Carlos. Esto es muy importante. Y el tercer movimiento internacional que hace es enviar un emisario a Rumanía, donde manda un señor llamado Ceausescu, que en aquel momento representaba el ala moderada del socialismo soviético, de los países del entorno, y le dice que le dé una oportunidad, que le transmita a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, el ogro del franquismo, defensor a ultranza del rupturismo de la revolución tras la muerte de Franco,
que le dé una oportunidad porque cuentan con el Partido Comunista para las elecciones, que cuentan con ellos. Santiago Carrillo, unos días antes de que el emisario del rey Juan Carlos fuese a ver a Ceausescu para que le trasladara ese mensaje, había dicho en Roma, Juanito el Breve, y con eso no hace falta continuar, reveló lo que él esperaba de un rey proclamado por Franco. Ciertamente, o designado, ciertamente el rey había sido designado sucesor por Franco, eso es una verdad. La cuestión es que lo que hizo el rey era exactamente lo que no quería Franco, o al menos lo que él había dicho que no quería, que era abrir España al conjunto de los españoles y a los partidos políticos y a una democracia liberal, que es uno de los asuntos que Franco trata de frenar cuando se hace con el poder después de la guerra civil. Nada de partidos políticos, nada de democracia liberal, porque Franco era anticomunista, eso es una obviedad, pero también era, al menos en su origen, antiliberal, aunque luego en lo económico es verdad que abrió alguna vía al desarrollo liberal, al desarrollo de la economía de mercado. Ese es el rey Juan Carlos, el que aprueba un indulto, el que envía un mensaje internacional, el que pronuncia un discurso en Washington, el que atrae a Giscard d'Estaing, el que con la Iglesia mantiene una muy buena relación, en este caso con más facilidades porque el cardenal Tarancón era netamente aperturista y eso facilita que se sumara al proyecto reformista del rey, pero el rey también quiso ser generoso con la Iglesia y le devolvió una prerrogativa que habían perdido el Vaticano durante la dictadura de Franco, y es la capacidad de nombrar obispos. Y eso es algo que la Iglesia o el Vaticano reconoció de los planes del rey Juan Carlos. También la Iglesia se sumó desde el principio. Y luego el rey hizo una gran labor para tratar de controlar a los más exaltados del ejército. También en esas primeras semanas, en esos primeros meses. Por lo tanto, el rey Juan Carlos es el personaje principal de esta historia. Es el gran promotor de la transición, es quien quiso llevar a España a democracia y es quien renuncia al poder absoluto heredado de Franco. Y esto hay que decirlo. Y yo sé que esto es disruptivo hoy, porque esas mismas generaciones de las que hemos hablado antes, que han oído hablar mal de la transición, del rey Juan Carlos también han oído hablar mal. Por méritos propios, dirá alguno, evidentemente, por méritos propios. Pero los errores cometidos por el rey Juan Carlos, que lo son, y que desde una opinión pública crítica y libre deben ser criticados, no pueden opacar la labor ejemplar y excelente que hizo el rey en la transición política española, renunciando al poder y entregándoselo al pueblo. Había muchas formas de ir a monarquía. Se podía ir a una monarquía feudal, al estilo de la marroquí, o a una monarquía en la que el rey tuviese algún papel reservado. Y se fue a una monarquía, a un modelo en el que el rey realmente renuncia a casi todos sus poderes, salvo el poder de arbitraje y neutralidad y moderación. Por lo tanto, ese es el rey Juan Carlos y hay que reivindicarlo. Hay que reivindicar esa figura del rey Juan Carlos. Y yo, como no conozco ningún gran hombre de Estado, ningún gran estadista que no tenga un lado oscuro, y podemos hablar de los franceses, por ejemplo, me parece que un juicio razonable y no ideológico permite combinar ambas valoraciones sobre la misma figura, que es la del rey Juan Carlos. Una vez proclamado, el rey necesita ocupar dos puestos. El presidente del gobierno y el presidente de las Cortes. Son las dos personas en las que se tiene que apoyar para hacer ese proceso político de la ley a la ley, a través de la ley, en el que de nuevo se volvieran a juntar todos los españoles. La primera persona a la que llama es a Torcuato Fernández Miranda, al que le dice: Torcuato, ¿quieres ser presidente del gobierno? Y Torcuato le responde: señor, quiero ser presidente del gobierno, pero le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes. Y ahí renuncia el viejo profesor, que no era tan viejo, lo que pasa es que las imágenes de la época parecía muy viejo, porque muy serio, pero ese blanco y negro es terrible, esos peinados hacia atrás. Murió con 65 años, en el año 80. O sea que cuando el rey le ofrece ser presidente del gobierno tiene 60 años. 60 años, o sea que no era precisamente un viejo, era una persona en plenas facultades. Lo que pasa es que es verdad que aquellas imágenes como que les ponen años, ¿no? Aquella estética del final del franquismo. Le seré más útil en la presidencia de las Cortes. ¿Por qué? Porque para hacer el cambio legal que quiere Torcuato hace falta que las Cortes, como ya he dicho, aprueben la ley de reforma política, que él mismo se ocupa de redactar, entregar al presidente del gobierno, ahora diré cómo llegamos a tener la segunda figura, y que las Cortes generosamente renuncien también a su poder y permitan que el franquismo quede derogado y se convoquen elecciones. Aquí hay dos movimientos. Ha hablado ya el rey,
digamos, puesto en su lugar el rey Juan Carlos, hay dos momentos muy importantes en estos primeros 19 meses. Uno lo protagoniza Torcuato Fernández Miranda y otro lo protagoniza Adolfo Suárez, que es la tercera persona clave en esta historia, el presidente del gobierno. Lo que pasa es que el rey, que estaba muy solo, en esas primeras semanas no tenía fuerza para poder nombrar a las dos personas, no tenía capacidad para que el establishment del franquismo le permitiera nombrar a un presidente del gobierno y a un presidente de las Cortes, porque el establishment franquista desconfiaba de los planes del rey. Algunos querían aperturismo, pero un poquito, otros no querían ningún tipo de aperturismo, de manera que el rey se enfrentó a dos Españas. Una estaba en el continuismo y otra estaba en el rupturismo. Y esto hacía muy difícil su labor, que era una labor central de reformar el sistema para que todo el mundo pudiera incorporarse. Y eso exigía de algo muy importante en política y poco en boga en estos días, que es la capacidad de ceder para llegar a acuerdos. El mensaje a Carrillo estaba enviado. Ahora, la primera fase de la transición de estos primeros meses pasa por conseguir que el poder, el régimen, renuncie a sus poderes. ¿Esto cómo se consigue? Se consigue elaborando una ley para la reforma política que va a las Cortes. Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho Político, que había hecho carrera en el franquismo desde el Ministerio de Educación hasta llegar a ser vicepresidente del gobierno con Carrero Blanco, era una persona que no pertenecía a ninguna familia del régimen. Por eso lo nombró Carrero Blanco, porque Carrero necesitaba controlar a las familias del régimen y para eso nada mejor que una persona que no perteneciera a ninguna. Torcuato era una persona muy independiente. Se presentó a las oposiciones 2 veces de catedrático de Derecho Político sin maestro, sin escuela. Era una persona muy individualista. De manera que para Carrero fue muy útil porque realmente no pertenecía a ninguna de esas familias que existían. Ya como presidente de las Cortes hizo una serie de cosas que resumo rápidamente. La primera, las Cortes estaban controladas por los más radicales. Era un mensaje unívoco, un único mensaje. El llamado búnker, los que no querían que nada cambiara. Torcuato lo primero que hizo fue aprobar una especie de grupos parlamentarios, dicho sea entre comillas. Las Cortes eran un parlamento, no democrático, pero sí eran un parlamento. De manera que los 540 procuradores se dividieron en distintas facciones. Por lo tanto, empezó a haber debate. Luego creó el procedimiento de urgencia, que es algo que se utiliza mucho ahora, especialmente el actual gobierno, cuando le interesa. De manera que cuando llegue un proyecto a las Cortes no quedara sine die en un cajón porque no hay un plazo para su tramitación. Se aprobó el procedimiento de urgencia. Luego, esto ya fue consensuado con Adolfo Suárez, el debate de la ley para la reforma política se retransmitió por televisión. Entonces había una cosa que se decía, una frase que se utilizaba mucho en el franquismo, que era, y supongo que antes también, quedarás retratado ante Dios y ante la historia. Bien, pues lo que se hizo fue retransmitirlo por televisión para que quedaran retratados los procuradores ante Dios, ante la historia y ante la televisión, que como bien has dicho antes, es muy importante. También en aquella época que solo había una cadena. Pues imaginemos, lo vieron 12 millones de españoles ese debate. Por lo tanto, claro, no había otra opción. No había TikTok. Por lo tanto, el 16, 17 y 18 de noviembre, cuando aún no se ha cumplido un año de la muerte de Franco, el Pleno de las Cortes de Franco se reúne para debatir la ley para la reforma política que Torcuato Fernández Miranda ha redactado y le ha entregado a Suárez, ya presidente del gobierno, y ver si son capaces de convencerlos. Y ahí el presidente de las Cortes y el presidente del gobierno con sus equipos, uno por uno, hablan con todos los procuradores y les explican que es el momento de dar un paso adelante, es un momento de avanzar y de abrir puertas y ventanas para que España vuelva a funcionar digamos, desde la reconciliación y la concordia. El Pleno pudo fallar, hubo problemas, pero al final la ley fue aprobada. Esta es otra de las imágenes de la transición, cuando Adolfo Suárez, ya presidente, ahora volveré atrás un momento para contar cómo fue elegido presidente, digamos que Torcuato como presidente de las Cortes lee el resultado de la votación y Adolfo Suárez se apoya sobre su escaño azul entonces. Los escaños en ese momento, el gobierno estaba donde está hoy la mesa del Congreso, al lado de lo que hoy es presidenta, entonces presidente, no estaban abajo en el hemiciclo. Esa imagen es una de las imágenes de la transición, porque es el momento en el que la derecha franquista o el régimen franquista entiende que hay que renunciar al poder y que hace falta
abrir puertas y ventanas. Y se vota lo que la prensa al día siguiente bautizó como el harakiri franquista. El franquismo se suicida y renuncia a su poder. Y se convocan elecciones, que iban a ser unos meses después. Lo que pasa es que para llegar a eso hacía falta legalizar todos los partidos, porque la izquierda en su conjunto, organizada en una organización, valga la redundancia, llamada La Plata Junta, dijo: o se presentan todos los partidos o no nos presentamos ninguno. Si la ley para la reforma política no hubiese sido aprobada, el fracaso no habría sido del presidente de las Cortes o del presidente del gobierno, que es quien como ejecutivo lo lleva a la Cámara. Habría fracasado el proyecto del rey. Por lo tanto, no era cosa menor. Si las elecciones convocadas en junio del 77, 7 meses después, no hubiesen concurrido todos los partidos políticos, habría sido un fracaso del rey. Y habría tenido razón Giscard d'Estaing y también Santiago Carrillo. De manera que se pone en marcha un proceso para tratar de legalizar el PC. Ni la Fiscalía, ni el Tribunal Supremo, nadie legaliza el Partido Comunista. Nadie quiere dar ese paso. El ejército está vigilante. El ejército es probablemente en ese momento el estamento más reactivo al cambio. Y Adolfo Suárez toma la decisión personalísima de legalizar el Partido Comunista un sábado santo, que se bautizó en la prensa como el Sábado Santo Rojo, en una escena que es muy dramática, porque cuando se legaliza y se transmite, se distribuye el comunicado desde el Ministerio del Interior de legalización del PC en Radio Nacional de España, que es la única que se podía oír también de información, el redactor sube corriendo a la planta de arriba con el comunicado para leerlo. Y cuando empieza a leerlo, dice: señores y señoras, el Partido Comunista, y se queda sin aire de la carrera que se ha pegado. Entonces sube la música, sube una música clásica y baja. Entonces, al dramatismo en sí mismo ya de anunciar la legalización del PC, que en aquel momento era una decisión verdaderamente trascendental, se suma el dramatismo narrativo del periodista que se va quedando sin voz. Y bueno, al final eso está en el libro contado y se puede ver en YouTube. Si ustedes lo ponen, Radio Nacional de España, legalización del PC, verdaderamente merece la pena, porque es un momento de angustia por el redactor y su salud, pero también por lo que significaba, ¿no? Lo cierto es que esa decisión la toma Adolfo Suárez, con una audacia. En política la temeridad y la audacia son dos caras de una misma moneda, y realmente había un componente de riesgo enorme, pero salió bien, por lo tanto fue una decisión audaz. Es verdad que hubo una parte del ejército que se enfadó seriamente. El ministro de Marina dimitió. Suárez consiguió arreglar el desaguisado con otro almirante que estaba en la reserva para mantener la presencia de los 3 ejércitos en el gobierno. Había 4 ministros, un vicepresidente y 3 ministros, uno por cada ejército. Y al final sale adelante. El Partido Comunista se presenta a las elecciones y, por lo tanto, digamos que se cumplen los 2 trámites principales. La derecha ha cedido su poder, la izquierda ha aceptado entrar en el juego, consiguiendo su objetivo, que era participar, evidentemente, pero acepta la bandera, acepta el himno, acepta al rey, acepta la monarquía. Por lo tanto, realmente el proceso ha sido un éxito. Solo falta que la ciudadanía acuda a votar y conforme un parlamento democrático que dé lugar a una constitución. El nombramiento de Adolfo Suárez fue realmente complejo, porque cuando Franco dijo en unas navidades, poco antes de morir, en uno de sus discursos, que todo estaba atado y bien atado, nadie sabe interpretar eso. Yo tengo una interpretación que creo que es razonable, es que se refería, bueno, y no es mía, es de los historiadores, que es el atado y bien atado son las instituciones. Las instituciones franquistas estaban evidentemente repletas de personajes franquistas. Y había una que se llamaba el Consejo del Reino, porque España era un reino, sin rey, pero un reino. El Consejo del Reino se ocupaba de nombrar a las personas a los cargos relevantes cuando tocaba, ¿no? Por ejemplo, había que nombrar a un presidente del gobierno, el Consejo del Reino se reunía y le entregaba al jefe del Estado, Franco en su momento, 3 candidatos, una terna. Esto durante el franquismo era un trampantojo, era un juego, porque Franco ya se había ocupado de decir quién tenía que estar en la terna, porque el candidato ya estaba decidido previamente. Pero, muerto Franco, proclamado Juan Carlos I, hacía falta cumplir los trámites establecidos en la ley para llevar a España de dictadura a democracia, de la ley
a la ley, que es lo que dota de legitimidad al proceso, aparte de otro elemento clave, que es el voto de los ciudadanos, claro, que es lo que le da la legitimidad definitiva, ¿no? Legalidad y legitimidad. Cuando al comienzo de su reinado, Juan Carlos nombra a Torcuato Fernández Miranda, lo consigue que el Consejo del Reino incorpore a Torcuato, porque el presidente del gobierno, Arias Navarro, dice: yo te consigo que nombres a Torcuato presidente del gobierno, de las Cortes, y yo me quedo como presidente del gobierno. Lo cual era una cesión grande del rey, porque con Arias Navarro en la presidencia iba a ser muy difícil hacer una reforma como la que él quería, porque Arias Navarro no era un reformista, más bien al contrario, y lo demostró, era un continuista. Y la imagen que también se puede ver en YouTube, de Carlos Arias Navarro leyendo entre lágrimas, con unas cortinas grises, Franco ha muerto, españoles, Franco ha muerto, realmente es la imagen de un hombre desolado que en ese momento se cree que es el albacea del franquismo y decide en ese momento hacer todo lo posible porque España no vaya hacia donde quiere ir el rey. Tienen que pasar 7 meses, desde noviembre, primeros de diciembre, que es nombrado Torcuato, hasta julio, 1, 2 y 3 de julio, cuando se celebra el Consejo del Reino, en el que se incorpora o se incluye a Adolfo Suárez en la terna. Para eso tuvo Arias Navarro que dar un paso atrás. Y esto está lleno de anécdotas que en el libro están recogidas. Primero, es bastante sorprendente que cuando cambia el jefe del Estado, el presidente del gobierno no ponga el cargo a disposición. Al presidente del gobierno, Arias Navarro, todos sus ministros le pusieron el cargo a disposición y cambió el gobierno. Arias Navarro no, se quedó. Franco lo había nombrado en el 74, después del atentado de Carrero y los 16 días en los que fue presidente en funciones Torcuato, lo había nombrado por 5 años. Y Arias Navarro creía que él tenía que seguir 5 años más, hasta el 79. Por lo tanto, el proceso de reforma habría sido imposible. Y en esos meses, el rey Juan Carlos lo pasa mal, lo pasa muy mal, porque no consigue que Arias Navarro dé el paso atrás. Hasta el punto que llega un día en el que el rey Juan Carlos habla con un periodista extranjero de una revista extranjera, Newsweek, y le dice que es un, comillas, desastre sin paliativos, Arias Navarro. Arias Navarro entiende el mensaje, y entonces se produce un hecho verdaderamente relevante de la transición, que es cuando Torcuato como presidente del gobierno, como presidente de las Cortes, era a la vez presidente del Consejo del Reino. Estos dos cargos iban aparejados. Torcuato sabe que necesitaba tener la iniciativa cuando, llegado el momento, el Consejo del Reino se reuniese para nombrar al nuevo presidente y así colar al candidato que el rey hubiese decidido, que en diciembre del 75 no se conocía. Entonces, Torcuato sabía que cuando el Consejo del Reino se reunía, la prensa estaba en la puerta, porque si se reuniera para nombrar a alguien importante. Entonces lo que hizo fue decidir que el Consejo del Reino se reuniese cada 15 días los jueves a las 5 de la tarde, con unos temas de lo más aburridos, para que los periodistas se fuesen poco a poco aburriendo, de manera que el jueves 1 de julio, a las 5 de la tarde, cuando el rey le hubiese anunciado a Arias Navarro que dejaba de ser presidente, se reuniese el Consejo del Reino, los cogiese desprevenidos. Y como en aquel momento tenían la suerte de que no había WhatsApp, podían contar con la iniciativa, que en política es muy importante. Entonces Torcuato decidió, una vez que el rey le dijo, ha dimitido Arias Navarro, en el Palacio Real, a la 1 de la tarde, Torcuato a las 5 reunió al Consejo del Reino, porque tocaba en reunión rutinaria, y les anunció que había que nombrar a la terna. Y ahí Torcuato, jurista que sabía cuál era el agujero de las leyes franquistas para poder hacer una ley que las derogase, la ley de sucesión, sabía que en el Consejo del Reino no había un reglamento que estableciese cómo era esa votación, porque como realmente durante el franquismo aquello era un trampantojo, era un juego, pues no había un reglamento. Entonces Torcuato dijo, pues el reglamento lo voy a poner yo. Voy a poner yo las reglas para elegir la terna. Y todo sociólogo sabe, como todo sociólogo sabe, el resultado de una votación depende del tipo de votación que se utilice. Entonces Torcuato hizo una combinación de votaciones para que Suárez fuera pasando hasta que se colara en la terna sin que nadie sospechara que pudiera ser el candidato. Y finalmente lo fue. Lo fue en julio del 76 y en noviembre las Cortes aprobaron la ley para la reforma política y en junio los españoles votaron masivamente
las primeras elecciones, dando lugar a un parlamento democrático. Y esta es la historia de 19 meses en los que pasan multitud de cosas más, entre otras multitud de atentados terroristas, de violencia extrema que amenaza el proceso de transición y otras muchas vicisitudes que revelan que esos 19 meses son casi un milagro. Son casi un milagro, pero son el resultado de una clase política de notables cualidades, de enorme generosidad, que supo entender el momento histórico, que siguió al rey en su planteamiento inicial y que fue acompañado con entusiasmo por la ciudadanía española. Para acabar, dos cosas. Me gusta decir que la transición, si la transición fuera un viaje en tren, el rey es quien estableció cuál es la estación de destino, la democracia. Torcuato Fernández Miranda es quien diseñó las vías y la locomotora, el ingeniero, y Adolfo Suárez era el maquinista que iba en la locomotora llevando a los españoles hasta la estación de destino que había señalado el rey. Y para finalizar, por último, todo este relato, que es un relato de una España en color, de una España en concordia, de una España en positivo, de una España de mérito, es un relato para los jóvenes. Porque los jóvenes tienen que entender que esto, el espíritu de la transición, es un espíritu que no ha muerto. La transición ya pasó. La transición es un proceso que ya pasó y fue un éxito mayoritariamente. Pero el espíritu de la transición sigue ahí y se puede volver a ese espíritu. Y eso es algo que tenemos que reivindicar, especialmente los jóvenes. Por eso yo siempre les suelo decir a los jóvenes, que son 20 millones, pero sobre todo a esa última generación que hoy tiene 20 y que no sabe casi nada de estos temas, casi nada de historia, que la democracia, con sus problemas, es un modelo que hay que defender. Ya no es un modelo que se consigue y ya está, y te relajas. La democracia es como montar en bicicleta. Si dejas de dar pedales, se para y te caes. Y te caes o a la izquierda o te caes a la derecha. No te caes al centro. De manera que hace falta un movimiento cívico, de activismo democrático, de defensa de la transición, de defensa de la democracia, pero no para no cambiar las cosas, sino para mejorarlas, porque otro argumento falaz que se dice desde posiciones especialmente de extrema izquierda, aunque también algunas de extrema derecha, que los españoles no han votado la democracia, no han votado la Constitución. Eso es, con perdón, una estupidez. Tampoco los americanos han votado la Constitución de Estados Unidos. Es más, en Inglaterra no hay una constitución, un texto, un documento como si lo tenemos nosotros, porque fue resultado de 10 siglos de evolución. Es decir, hace falta defender la democracia para mejorar las cosas. Y si hay algo que se pueda mejorar, siempre están las vías establecidas en la ley para cambiarlas desde un espíritu de consenso. Y eso es el espíritu de la transición. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, estaré encantado. Muchas gracias. Y estaba pensando que hay que llegar a los jóvenes. Tienes que hacer podcast de estos y cosas de esas. Estamos en el streaming. Estamos en el streaming, efectivamente, pero luego el mensaje. Vamos a ver, te van a preguntar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por la exposición y sobre todo por lo didáctico que nos lo has planteado. Gracias. Yo tengo dos dudas. En toda esta transición que has dicho y el papel prioritario y fundamental que ha tenido la figura del rey, Sí. ¿Quién actuó o actuaron de asesores? Porque entiendo que él pudiera tener el sentido de Estado o las ideas que podría traer, pero ¿quién hacía un poco de asesor en ese tránsito, en ese tiempo? Porque has dicho que vivía en una soledad. Sí, en principio sí. Y después, destacando ese valor que ha tenido y que tuvo él, y haciendo un poco el papel de abogado del diablo, ¿no sería que él, viéndose en ese papel del breve, quisiera subirse al nuevo Estado y tener ese papel que ha tenido, sin duda, como monarquía parlamentaria? Bueno, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que eso sería legítimo, pero puede ser. Yo eso no lo desconozco, pero no me parecería mal, ni mucho menos, ¿no? Que él entienda que la continuidad de la corona tenía que ser ahí. De todas formas, así. De todas formas, su padre, don Juan de Borbón, que es una figura muy denostada durante muchos años en el franquismo, que fue una persona de la que durante tantas décadas se habló por ser jugador, mujeriego,
y amante del mar y poco más, don Juan de Borbón en el año 48 y previamente, en los primeros 40, estableció que la monarquía española que España, para llegar a ser un país equiparable a los de su entorno, tenía que ser a través de la monarquía parlamentaria, asimilada a la británica. Y hay un documento firmado en el año 48 por el PSOE de Indalecio Prieto y Gil Robles, representante de la CEDA, de la derecha moderada en la República, o sea, el centro derecha y el centro izquierda, preguerra civil, se juntan bajo el paraguas de don Juan en el 48 y establecen un pacto que bien podría ser un pacto de 10 puntos, pacto de San Juan de Luz, que establece que España tiene que ir a una monarquía parlamentaria con todos los derechos propios y obligaciones de una democracia liberal. Es decir, Juan Carlos lo que hace es el mensaje de su padre llevarlo a la práctica. Para llevarlo a la práctica es verdad que lo hizo de esta manera. Su principal asesor fue Torcuato Fernández Miranda. Y después él tuvo no el único, tuvo más en la Casa del Rey, y también había personas en el derecho político, académicos, profesores que estudiaron mucho cómo podía hacerse ese proceso de transición, muy relevantes. Y luego los líderes políticos de la época, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, incluso Marcelino Camacho. No olvidemos que Manuel Fraga, presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI de Madrid. Esa imagen, solo 2 años antes, habría provocado una revuelta. Es decir, la clase política fueron los asesores del rey Juan Carlos. Y yo creo que ahora que la política está tan denostada, merece la pena reivindicar que otra política es posible, o que hay una política de mérito y de generosidad. Y había una primera pregunta. Bueno, he combinado las dos, ¿no? Sí, sí. Bueno, enhorabuena por tu exposición, la verdad Gracias. es que es muy brillante. Gracias. Yo lo único que discrepo es Dale. en la figura del rey. La figura del rey yo creo que es una figura totalmente pasiva y realmente la figura clave de la transición fue Torcuato Fernández Miranda. El rey, en primer lugar, no tenía derecho dinástico. Una monarquía se basa, no por monarquía parlamentaria, se basa en la dinastía y realmente el sucesor de Alfonso XIII era su padre. Una persona que realmente está involucrada en un deseo de que España se convierta en una democracia parlamentaria, no jura los principios del movimiento nacional. Yo creo que eso es una barbaridad. Lo pasa que el rey, yo recuerdo en los primeros meses de la muerte de Franco, se vio impelido a meterse en el campo de la democracia, que en aquel momento era muy complicado, era un camino de minas, pero es que no le quedaba otro remedio, porque hasta Giscard d'Estaing le dijo que si continuaba con el modelo franquista, eso eran meses de reinado, que era el rey Juan Carlos el Breve. Entonces yo realmente pienso que ahí el motor de todo el proceso de la transición fue Torcuato. Bueno, vamos a ver, Torcuato Fernández Miranda fue, ya lo he dicho antes, el ingeniero jefe, ¿no? El que hizo el diseño. Pero te quiero decir que el papel del rey fue un papel más pasivo. Bueno, pero tú fíjate que el rey, y respetando la opinión, que aquí por supuesto que cada uno tenga la suya, pero es verdad que el rey Juan Carlos es el que tiene el poder y sabe rodearse de personas mejores que él para cometidos concretos. Por ejemplo, Torcuato Fernández Miranda, que es el que sabía de historia y de derecho político, y Adolfo Suárez, que es el que tenía el arrojo necesario para sacar adelante todas esas leyes, y luego a partir de ahí todos los líderes políticos de los que he hablado, que no son superhombres, son personas, pero que estuvieron a la altura. Entonces yo creo que al rey hay que juzgarle por los resultados de lo que hizo. Yo sí creo que el rey quisiera ir a una democracia desde el principio, porque si no podría haberlo vetado. Probablemente habría durado 4 meses, no te digo que no, y probablemente eso le arrastró a ir hacia una democracia parlamentaria, pero había muchas formas de democracia y el rey renunció al poder. Fíjate que en las elecciones del 77, las que son convocadas en la ley para la reforma política, se reservan 40 senadores, se llaman senadores reales, senadores, personas que formaban parte del Senado, de la Segunda Cámara, designadas por el rey a dedo. Eso existió en la España constituyente, ¿no? Y después, la Constitución ya
cuando el rey le entrega el poder al pueblo, el propio pueblo, a través de sus representantes, se carga esa figura de senador real. O sea que el rey, al final, renunció a todo su poder y eso hay que reconocérselo. Otra cuestión es que realmente haya cometido errores graves el rey Juan Carlos, eso es indiscutible. Pero que él es el principal promotor y que él es quien delega en personas preparadas para eso, para el cambio, esa función, eso es indiscutible. Yo creo que eso es indiscutible, hay que reconocérselo. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Bueno, nada, bueno, hay que estar viva la discrepancia. Buenas noches, enhorabuena por su Gracias. disertación. Yo reivindico más que el papel de los políticos, que no hay duda que fueron importantes en aquel momento, yo más reivindico el papel de una sociedad en aquellos años. ¿Por qué eran buenos los políticos aquellos años? Porque la sociedad era buena, era madura, y el político no deja de ser un reflejo de la sociedad. Yo muchas veces he reflexionado y he pensado, imagínate que la transición la tiene que hacer Zapatero, Pablo Iglesias, en fin. Pero es que esa gente, esa sociedad, yo recuerdo cuando tenía 12 años, cuando en el 77, yo oía los comentarios que se hacían en casa sobre aquellas elecciones, sobre la ley de reforma política. Y en una familia amplia, más o menos, había franquistas, había de izquierdas, y todo el mundo hablaba sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo, y hablaba con moderación, y elegía su opción basada en la razón, no como ahora que tenemos a los partidos políticos como si fuesen equipos de fútbol, ¿no? En el que da igual que un presidente robe, da igual que un tal, da igual, porque yo le sigo votando porque son los míos. Y aquello no existía. Era una sociedad mejor y más reflexiva. Por eso, aquellos políticos eran de altura, porque realmente en aquel momento había una sociedad de altura, no como la de ahora desde el punto de vista político. Mi pregunta es, ¿cómo cree usted que hubiese pasado si la transición española del año 76 no la hace Don Torcuato Fernández Miranda, sino que no la hace Zapatero, o la hace Pedro Sánchez? ¿Hubiese habido otra guerra, un golpe de Estado, una revolución, o hubiese habido violencia? Y no hubo nada de eso. Yo le voy a contar una anécdota que igual usted no sabe, pero aquello me impactó a mí. Cuando asesinan a Carrero Blanco, a las 7 de la tarde, se pone en la televisión en mi casa y sale Torcuato Fernández Miranda y dice esta frase. No sé si la sabe, pero a mí me impactó. Esa frase me la sé. ¿Cuál? La de... Bueno, el en dolor España, no turba nuestra serenidad. Eso es. En España, calma total, símbolo de la grandeza de España. Es decir, que éramos un país tranquilo. Año 73, y horas antes habían matado a un presidente del gobierno. Es decir, que era una sociedad de altura políticamente, no como ahora. Ahora es un desastre. Ahora es una pena. Ahora, yo voto al PSOE, sí, no. Si es que, si vas a la plaza y te cuesta la lechuga 20 euros, da igual. No. En aquellos años yo oía las conversaciones de mi familia y se hablaba con la razón. Y no se estaba de acuerdo. Mi tío era rojo, el otro era franquista, y hablaban y cada uno votaba según su razón. Y 4 años después, igual votaban todo lo contrario. Y 4 años después, igual van todo. Hoy eso no existe. Y es algo que hay que enseñarles a los jóvenes con esta disertación que ha hecho usted. Pues Claro. mire, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que ha dicho usted. No sé qué habría pasado si la transición lo hubiese hecho Zapatero o Pedro Sánchez. Lo que sí sé es que una de las cosas que no entiendo de la izquierda actualmente es cómo hablan mal de lo que hicieron sus padres. Que me parece que eso es un acto, yo creo que es profundamente desleal con sus mayores. Escuchar a Pablo Iglesias, incluso a una parte del gobierno socialista relevante, hablar de una transición política en la que Fraga era un franquista, o en la que la transición se prorrogó hasta el año 83. Me parece que todo eso va en una dirección equivocada. Y me parece que es una traición a sus mayores, porque cuando Santiago Carrillo acepta el himno y la bandera, que son previas a Franco, a cambio de participar y se abre a dialogar con los que habían vencido en la guerra que él había perdido, creo que hay un enorme acto de generosidad, de entendimiento y de concordia y de alta política. Yo creo que hay que reivindicar lo que hizo la izquierda en aquellos años y lo que hizo la derecha en aquellos años. Cuando 50 años después, o 45 o 40, se analizan esos momentos desde la mirada de hoy, me parece que es profundamente injusto con sus mayores. Y yo creo que la derecha no está negando a sus mayores, pero la izquierda sí.
Y luego, es verdad que la sociedad, la clase política es reflejo de la sociedad. Eso es un hecho. Y es verdad que la clase política hoy no está a la altura de la clase política de la transición, pero también es cierto que el momento histórico es distinto. Y no lo digo en menoscabo de aquella generación maravillosa de la transición, pero es verdad que en aquel momento todo apuntaba, ¿no? Y la sociedad acompañaba, es muy importante. Es muy importante resaltar el papel de la ciudadanía que acompañó con enorme ilusión y con participación, que es lo que exige la democracia, a una clase política que estuvo a la altura. Al final hay gente que dice que la transición la hizo el pueblo. Bueno, yo creo que no la hizo el pueblo. No se hizo sin el pueblo, pero no la hizo el pueblo. ¿La transición la hizo la clase política? Pues sin el pueblo no la habría sacado adelante, ¿no? Es toda una conjunción. La transición es una obra coral. Es verdad que empieza con don Juan Carlos proclamado y va incorporándose gente hasta un 90 y pico por ciento que apoya la Constitución. Que básicamente yo creo que es el momento en el que hay que reivindicar la transición española, del 78. Sí, desde luego, creo que tiene un alto valor la forma de exponerlo. Está muy bien aquilatado. Y efectivamente, también que fue la ciudadanía la que colaboraba porque tenía algo especial, ¿no? Que no se tiene ahora, es verdad. Bueno, yo creo que de estas de las cosas que hizo Juan Carlos como rey nombrado, también hubo un mérito muy grande por parte de su padre. Es decir, y por parte de él. Por parte de él hablando con su padre y por parte de su padre hablando con él. Al final, que también era una parte de la sociedad muy importante, la parte monárquica, fue llevada también muy bien en ese sentido. Creo que eso, el mérito fue enorme, ¿no? Bueno, hubo un momento en el año 77, en mayo, justo un mes antes de las elecciones generales, porque efectivamente, no sé si lo ha dicho usted, el rey Juan Carlos, o sea, había una distorsión en la línea dinástica, como consecuencia del franquismo. Lo ha dicho usted, ¿no? Había una distorsión en la línea dinástica, ¿no? De Alfonso XIII a don Juan de Borbón, y don Juan de Borbón, hijo de rey, padre de rey, nunca rey, de repente hay un salto, y el rey es Juan Carlos I, al que ha designado sucesor Franco. Eso es evidente que eso fue así. Esto es una distorsión que se corrige en el año 77, mes de mayo, en un acto que tuvo muy poca repercusión, porque no se le quiso dar por lo que tenía en fin, de arreglo, en el que don Juan de Borbón renuncia a los derechos dinásticos, pero lo hace, mayo del 77, lo hace un año y 6 meses después de que su hijo sea proclamado rey. Por eso a ese acto se le dio tan poca tan poca trascendencia pública, pero la trascendencia política o dinástica era máxima. Y ahí hay que reconocer la generosidad de don Juan de Borbón, que cuando el rey Juan Carlos, cuando el príncipe Juan Carlos jura los principios del movimiento, se coge un rebote de magnitudes bíblicas y decide en ese momento romper con su hijo, porque se siente traicionado. Pero acaba entendiendo que realmente quien había mandado a su hijo a España para que esa posibilidad existiera había sido él. Porque cuando se dice que el rey Juan Carlos fue colocado por Franco, no hablo del 69, hablo del 75 y proclamado y demás, se obvia que el rey Juan Carlos es una persona que a los 11 años es enviada por su padre a vivir en Madrid bajo el control del adversario de su padre. Ese es el rey Juan Carlos, que es un niño que con 11 años se va a vivir fuera de su casa. Y esa decisión la toma don Juan, que aparte de heredero de los derechos dinásticos de Alfonso XIII, era un padre y una madre. Y mandan a su hijo con 11 años a España. Y lo mandan con el único objetivo de abrir una oportunidad a que la corona volviera a España. Y el que se lo dice es un asesor de don Juan, que se llama Pedro Sáenz Rodríguez, que era un hombre muy culto y muy deslenguado, que le dijo a don Juan a la cara. Es que estoy recordando la frase textual. A Franquito no nos lo quitamos ni con agua caliente. Y no sé el insulto si era, ese cabrón nos va a enterrar a todos. Y le aconseja que envíe a su hijo a España. Esto pasa en el año 48. Por lo tanto, al rey Juan Carlos también hay que reconocerle que su vida, su infancia y su juventud a lo mejor no fue la idónea, ¿no? Y a lo mejor ahí hay algunos de los orígenes, algunas de las carencias que no justifican otros comportamientos, pero a lo mejor sí los explican.
Y aquí ya me estoy metiendo en interpretaciones psicológicas que no me competen. En primer lugar, estoy contentísimo de escucharte. La maravilla, la verdad, que yo he tenido la suerte de vivir en España. Y yo desde aquí pido una reivindicación. Para mí las tres figuras, Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez y Juan Carlos, el rey. Y lo quiero justificar en la forma que vivimos el pueblo, la emoción que se vivió. Yo en ese tiempo había regresado de América, había fundado 2 empresas, me hicieron presidente del Club de Remo de Laredo, con mucho éxito, con muchas cosas, y todos era un clamor de vivir la democracia, de vivir la democracia, de vivir en paz. Y eso lo supieron interpretar perfectamente los personajes que he nombrado ahora. Así es que esa maravilla tendríamos que repetirla ahora, porque da la sensación ahora, encuentro que es que parece que queremos acabar con España. Nada más, muchas gracias. Nada, gracias a usted. Yo por eso insisto, yo por eso he escrito este libro. Yo este libro lo he escrito para las nuevas generaciones. Hay 3 tipos de lectores de este libro. Uno es los que hoy tienen más de 80 años, que recuerdan perfectamente la transición y cada uno en su posición la hicieron, unos con más responsabilidad, otros con menos, yendo a votar. Esa generación, cuando lee el libro, disfruta porque esto es una crónica de hechos. Las conclusiones las saca el lector, porque recuerda, ¿no?, aquella etapa en la que vivió ese cambio con plena conciencia. Hay un segundo lector, que es el que está entre los 50 y pico y los más 60, a partir de los 60, que recuerdan su juventud. Ese lector disfruta muchísimo, porque no solo recuerda una España en ebullición, sino que recuerda su juventud, que ya en sí mismo es una evolución individual, ¿no? Y luego están todos los demás lectores, que son los de menos de 50. Yo, en los libros previos que he escrito, que por las cuestiones del azar, siempre acabo escribiendo libros entre el periodismo y la historia, mucha gente me decía, en los 3 anteriores, qué bien este libro, Juan, que has escrito, qué estupendo, se lo voy a regalar a mi padre. Y yo, con todos los respetos a los padres de mis amigos, pues decía, joder, los padres, qué manía, no quiero llegar solo a los señores de 80 años, me gustaría llegar a toda la sociedad. Y en este libro me estoy encontrando muchos señores y señoras que me dicen, qué interesante este libro, se lo voy a regalar a mis hijos. Porque realmente, y yo eso es lo que más me satisface, primero de haber recibido el premio Espasa, porque eso multiplica la capacidad de llegar a la sociedad, y luego porque yo me veo a mí mismo como un transmisor de algo que no es mío. Yo me he limitado a hacer una labor periodística y profesional para contar algo que se contó en su momento y que había que actualizar. Y creo que es la acogida de las personas cuando yo les cuento estas historias, o sea, la acogida es buena, porque la gente necesita también una historia en positivo, no solo hablar mal de España, hablar mal de los políticos, hablar mal de todo. Una España buena y en positivo, que es la que está en este libro, que yo, aprovechando las palabras del comienzo del acto, es un libro que se lee fácil, es un libro ágil, que se lee como una novela, no lo es, en el estilo se puede entender como una novela, pero es un libro que se lee con facilidad, de manera que se puede entender todo sin saber nada, que es importante. Y si sabes cosas, pues lo disfrutas porque hay mucha anécdota, alguna la conoces, otra no, y al final el libro te va envolviendo. Y yo creo que ese es el éxito y por eso estoy satisfecho del resultado y encantado de que a los españoles y españolas que lo van leyendo les guste, y también a quien lo lea a través del streaming. Con el streaming llegas a Hispanoamérica, que son muchos millones de lectores. Una más. Yo quería preguntarte, supongo que bueno, no he leído el libro que todavía, pero todavía. A mí me interesa mucho, yo por cierto soy licenciado en Historia Contemporánea y soy un funcionario de la Administración General del Estado, ¿no? Una víctima más, por cierto, de que el principal instrumento del sistema es la desprofesionalización, ¿no? O sea que yo, Jessicas, os puedo presentar y dar su dirección, ¿no?
pagada por todos, probablemente a del orden de 5.000. ¿eh? Ahora le dejo mi correo. A del orden de 5.000. Que yo soy periodista. No te preocupes que somos vecinos si sigues viviendo en la tranquilísima Avenida de América. Por ahí, por ahí. Bueno, yo voy y vengo, ¿no? Bueno, entonces, solo quería preguntarte, porque yo, por cierto, enhorabuena, porque como sabemos los que escribimos, yo en mi modestia no es nada fácil, ¿no? Yo, por cierto, tengo escritas cosas que al final tengo que partir en 4 tomos, pues claro, al final te vas a 1000 páginas por tomo. Claro, si lo haces todo en uno, imagínate, ¿no? Y que además las cosas que escribimos algunos, pues son ilegibles por falta de oficio, ¿no? Porque, en fin, oye, tú sabes. Yo me dedico a escribir, está claro. Sabes de esto, En ¿no? el día. Bueno, entonces, solo quería preguntarte, muchos de los que están aquí, que son mayores que yo, por un nombre con el que a mí me gustaría entrevistarme, porque yo sostengo que, ahora dirás tú si estás de acuerdo o no, o si tienes conocimiento de eso, que todo esto fue posible, entre otras cosas, también por intereses muy fundamentalmente de Estados Unidos de que nos convirtiéramos en un gran mercado de consumo. Y regó de pasta la cuestión, o sea, se macizó de dinero a muchos procuradores del franquismo, cosa que es tan vieja como el mundo. Bueno, y entonces, al hilo de eso, yo tengo mucho interés en hablar con Luis Guillermo Perinat, que como sabes fue embajador en Londres. Hoy el Reino Unido es un protectorado de Estados Unidos, ¿no? Con todos los matices que se le quiera poner, pero ya entonces también lo era. Y luego, además, de Estados Unidos, probablemente las cosas que se dicen sobre Estados Unidos, la que es más cierta y la que es más bonita es aquella de que dicen en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? de ¿tú sabes cuál es el único país del mundo donde nunca hubo un golpe de Estado? Y entonces se queda... Concreta la pregunta porque estamos fuera de tiempo. Bueno, que si te quería preguntar, perdona porque es un poco escarbarte en tus contactos, si sigue lúcido, que como sabes es más que centenario, Luis Guillermo Perinat. Pues mira, sinceramente ahora mismo no lo sé porque a esas edades habría que verlo con... Sí, no, ya hace tiempo que no sé nada de él. Sí, por eso. Entonces yo ahora mismo lo desconozco. Pero bueno, la transición fue un proceso coral en el que hubo multiplicidad de actores y multitud de personas que fueron generosas y que desde distintas posiciones aportaron. Y yo creo que sí es verdad que hubo un interés de Estados Unidos en que España no cayera en el lado soviético, es evidente. Yo no sé si regó o no regó a procuradores, pero sí sé que tenía mucho interés y que apoyó. Pero ya desde mucho antes, ¿no? Desde el 53, que vino el presidente Eisenhower a España. No, por supuesto. El sistema, no pongáis pegas a las grandes magnitudes, que eso va a dejar robar a mansalva. Bueno. Vais a formar parte del extremismo. Bueno, muchas gracias. Todos fuera se venden ejemplares y yo, desde luego, normalmente recomiendo el libro. En este caso, doble, Bueno, porque muchas me ha gracias. encantado. Yo lo firmo si ustedes quieren. Gracias por todo.